Bueno, en este problema nos dicen que en la imagen hay dos personas que empujan una caja con una masa de 20 kilogramos con la intención de moverla en una dirección recta en la línea de la recta del eje X, pero necesitarán de la ayuda de un niño para lograrlo. Y nos preguntan cuál debe ser la magnitud y la dirección de la fuerza que debe aplicar el niño para que la caja logre moverse en esa dirección. Entonces, primero que todo veamos que las fuerzas que ellos están aplicando son distintas, tanto en dirección como en magnitud. Por ejemplo, esta persona 1 aplica esa fuerza de F1, la hace con una magnitud de 100 newtons y en un ángulo de 60 grados por encima de la horizontal. Vean que este ángulo está, podríamos decir que es el correcto para encontrar las componentes de esta fuerza. En cambio, para este ángulo, este otro ángulo que tenemos para la fuerza F2 de la persona 2, podríamos llamarlo, se hace en un ángulo de 30 grados por debajo de la horizontal. Ese ángulo de 30 grados no es el correcto cuando vayamos a buscar los componentes de la fuerza F2, pero nos servirá ya que ese es el sentido contrario de la dirección en la que movemos un ángulo. Entonces este podríamos tomarlo como un ángulo de -30, porque está por debajo de la horizontal, está yendo a favor de las manecillas del reloj, no en contra como debería ser. Entonces, nos preguntan cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza que va a aplicar el niño. Ok, este niño puede aplicar, hay que pensar un poquito, entonces veamos. El niño aplica una fuerza que lo que nosotros necesitamos es que esa fuerza sea tal que su componente en Y cancele la suma de fuerzas en Y de estas otras dos fuerzas F1 y F2. Cuando nosotros hagamos las dos fuerzas F1 y F2, vamos a ver cuál va a ser su resultado. Y vamos a querer que la suma de fuerzas total sea igual a cero en el eje Y. ¿Para qué? Para que todo el movimiento esté únicamente en el eje X. Ahora, eso no implica que la fuerza que aplique el niño no deba o no deba de tener componente en X. Puede tenerla o no, no necesariamente, puede contribuir o no. Lo único que importa es que quite las componentes en el eje o que elimine la componente en el eje Y de estas dos fuerzas F1 y F2, que al sumarlas las elimine. ¿Qué es esto? Nos vamos a interesar únicamente en las componentes Y. Vamos a buscar la componente Y de F1 y F2. F1Y va a ser F1 por el seno, recordemos que es el seno del ángulo cita 1. Ese ángulo cita 1 yo les dije que era ese mismo, el de 60, y esto sería F1, su magnitud son 100 newtons. Va a ser 100 newtons por un seno de un ángulo cita 1 que va a ser 60. Esto va a dar aproximadamente 86,6 newtons. En cambio, la fuerza F2, cuando nosotros la busquemos, F2Y, extender esto un poquito, va a ser la magnitud de F2 por el seno del ángulo cita 2. Como yo les dije, este ángulo no podemos poner 30 ahí, tiene que ser el otro ángulo que en realidad es 360 menos 30. O podríamos utilizar menos 30, más bien, nada más. Esto va a ser 140 newtons por el seno de -30. Esto nos va a dar que va a ser igual a -70 newtons. Ahora, lo que antes les estaba comentando, ¿qué es lo que queremos? Que la suma de fuerzas total en Y sea igual a cero. Recordemos que la suma de fuerzas, según la segunda ley de Newton, es igual que la masa por la aceleración del objeto. Pero queremos que esa aceleración, esos vectores, ese vector de aceleración, tenga únicamente componente en X, podríamos decirlo así, y que su componente en Y sea cero. Si la componente en Y es 0, eso significaría que la suma de fuerzas en Y es igual que la masa o la aceleración en Y, que es igual a cero. ¿Y cuáles son las tres fuerzas que están actuando? Bueno, la fuerza F1Y, más la fuerza F2Y, más la fuerza que está aplicando el niño, su componente en Y, y queremos que eso sea igual a cero. Entonces, por lo tanto, ya tenemos F1Y y F2Y. Lo que tenemos que determinar, lo que nos piden determinar, de hecho, es la fuerza que aplica el niño. Yo le puse F sub n. Entonces, esto va a ser
F1Y es 86,6 newtons más menos 70 newtons más la fuerza que aplica el niño en esa dirección de Y va a ser igual a cero. Si nosotros despejamos esta fuerza FNY, vamos a obtener, voy a hacerlo por aquí, FNY, no, bueno, voy a dejarlo con FNY, sí, no, con FNY, va a ser 70 menos 86,6 newtons. Esto nos va a dar que la fuerza que aplica el niño en el eje Y es igual a menos 16,6 newtons. Entonces significaría que como mínimo necesitamos que esté esta fuerza en Y. No es como mínimo, esta es la fuerza que tiene que estar en Y. Pero como mínimo tiene que estar esta fuerza. En X puede haber cualquier otra fuerza. No sabemos cuál es. Ustedes pueden poner lo que ustedes quieran, pero la fuerza que hace que este objeto, esta caja, se mueva en la dirección de X, en el eje Y, va a ser esta, la del niño. Entonces, podríamos proponerlo de esta manera, que el vector Fn, diciendo fuerza del niño, va a ser una componente en X, Fnx, Fny. Pero no me interesa esta componente, entonces por simplicidad voy a hacer que esta componente sea cero. No me afecta en nada, sigo obteniendo lo que me están preguntando. Entonces la fuerza que está aplicando el niño va a ser 0, esto va a ser menos 16,6 newtons. Y esta es la fuerza que está aplicando el niño. Y lo que importa aquí sobre todo es ver que esta fuerza está apuntando en la dirección de Y negativo. O sea, tiene una magnitud de 16, podríamos ponerlo por aquí, tal vez en color rojo. Tiene una magnitud F sub n de 16,6 newtons y apunta en un ángulo, voy a llamarle phi sub n, de 270 grados. Está apuntando en la dirección negativa del eje Y, debería estar como por aquí, y va a tener esa magnitud. Y esa fuerza, al yo sumarla con F1, con F1, con F2 y esa otra fuerza, me va a hacer que el resultado o la componente en el eje Y se va a cancelarse y solamente va a haber movimiento de la caja en el eje X. Y eso sería el problema.